Muy bien, pues sean todas bienvenidas en esta tarde a esta reunión. Damos gracias a Dios por la vida de todas ustedes que se han dispuesto. Y pues iniciamos esto con el tema, ¿verdad?, de Romanos, que ya empezamos desde la semana pasada. ¿Cómo les ha ido con el estudio? ¿Cómo se han sentido? Si alguien quiere dar una opinión de cómo se ha sentido en el transcurso de esta semana, con lo que vimos la semana pasada también, ¿recuerda? Si alguien recuerda algo de la semana pasada. Si pueden, búsquenla en el cuaderno. Recuerdan que hablábamos del corazón, ¿verdad? De la circuncisión del corazón, de cómo Dios tiene que obrar en el corazón de cada una de nosotras y quitar todo aquello, ¿verdad? Que no sirve, todo aquello que ensucia, todo aquello que no nos deja avanzar. Y terminábamos de dar la lección con que Dios es dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Desde el momento que nosotros nos entregamos a Él y que pues nuestro corazón está dispuesto siempre a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si alguien tiene algo que opinar sobre la lección pasada, y si no, continuamos. Yo voy a compartir, si alguien va a compartir, levante la manita para saber, porque luego de repente hablo y me meto ahí en media plática. ¿Sabes una cosa, Isabel? Que a mí durante la lectura, ¿verdad? Porque estamos llevando día con día, yo recordaba, y junto con los muchachos en la escuela dominical, el tema del plan de salvación, que en Romanos 5:8 el Señor, porque pues ya pasó, ¿verdad? El capítulo, el 5 en la semana. Y recuerdo donde dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si bien no lo vimos en este tipo de diario bíblico, estamos leyendo y podemos recordar que aunque nosotros somos pecadores y que cada día nos levantamos con pecado por nuestra naturaleza, el Señor nos muestra su amor más grande, ¿verdad? Podemos nosotros tal vez decir, ah, es que yo te amo, Señor, pero Él nos ama más porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese fue un capítulo que yo recordé pues de mi infancia, que ya se lo saben muchos ese texto, pero fue para mí el ir atrás y decir gracias Señor, pero también recordar ese sacrificio que no podemos olvidar. Amén, así es, ¿verdad? Dice su palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que la gracia de Dios es más grande que todo pecado, ¿verdad? Podemos ver en esto. Si alguien más quiere participar o continuamos, ustedes me dicen. Mar levantó la mano, no sé quién es Mar, pero Mar. Ok, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, del tema pasado, bueno, yo estoy encantada con con estos, talleres, bueno, y la semana pasada me llamó, o más bien me quedé con una frase que compartió la hermana, que decía que un corazón transformado no necesita ser visto ni reconocido por nadie, solo por Dios. Y con esa frase me quedé toda la semana. Amén, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nos esté ayudando este diario, ¿verdad? Que estamos haciendo y de eso se trata, ¿verdad? Que nos quede algo para que durante toda la semana nosotros podamos aplicar esa lección o esa palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, si no hay alguien más, podemos comenzar o hay alguien más. Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Ponemos esta palabra en las manos de Dios y que Dios traiga revelación a cada una de nosotras, lo que Dios tiene para cada una de nosotras también, ¿verdad? Vamos ahí a la palabra en Romanos 7, capítulo 7, verso 23, que es lo que nos toca el día de hoy, ese verso. Muy bien. Dice así, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Vemos aquí en otra versión, dice, amo la ley de Dios que está en mi mente, pero hay otro poder en mi mente, quien obedece a la ley de Dios, pero en mi naturaleza soy esclavo del pecado, ¿verdad? Aquí nos habla de dos tipos de leyes.
la ley de la mente y la ley del pecado. Pero en sí, ¿qué es la ley, verdad? Pues podemos consultar, ¿verdad? En cualquier diccionario la palabra ley y se nos dice que la ley es una enseñanza, la que nos lleva a una instrucción o es como una guía, ¿verdad? Antiguamente el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, se regía o se guiaba por una ley, ¿verdad? Que Dios les escribió por medio de Moisés. Dice que Dios les entregó unas tablas en piedra en la cual venían, ¿verdad? Un total de mandamientos. Se dice que eran 613 mandamientos, ¿verdad? 248 positivos de hacer, o sea, de hacer y 365 de no hacer. Y estos eran unas leyes, ¿verdad? Que regían al pueblo de Dios en aquel tiempo. Ahorita nosotros, pues nomás, yo creo que y apenas si nos alcanzamos a conocer lo que son los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los 10 mandamientos? Que es lo que yo creo que se nos enseñaba pues en la escuela dominical o las que asistían, no sé, a la doctrina, ¿verdad? En la iglesia católica o en algún lugar donde se reunían para enseñar los 10 mandamientos, pues solamente nos enseñaban los que vienen escritos en la palabra. Pero en la palabra pues abunda, eran un número de 613 mandamientos. Y estos eran los que Dios había dado a su pueblo, que eran en los que ellos aprendían, ¿verdad? Cómo dirigirse, cómo iba a ser su andar, qué cosas tenían que hacer y qué cosas no debían de hacer. Así, ¿verdad? En ese tiempo, pues, era muy difícil, ¿verdad? Cumplir con todas esas leyes, porque aparte de que eran muchas, pues era imposible. Se les hizo imposible, cumplir toda la ley porque como seres humanos, ¿verdad? Nunca, yo creo que siempre fallamos. Y pues se les decía, ve, que si fallabas en una ley, en un mandamiento, pues ya habías transgredido toda la ley. Y pues qué difícil para ellos en ese momento, ¿verdad? Como seres humanos, llevar todo eso, llevarlo al pie de la letra, pues les fue difícil. Entonces, vemos que la ley algo que nos enseña, que nos instruye y pues nos guía, ¿verdad? Vemos aquí que eh, la humanidad siempre se revela ante la ley de Dios, ¿verdad? Y es muy común ver en la naturaleza del hombre rebelarse contra las leyes de Dios. Por naturaleza, ¿verdad? El hombre siempre desobedece a Dios. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, dice que de todo árbol del huerto podéis comer, más de este árbol no podéis comer. Y pues, ¿qué sucedió aquí, verdad? Que ellos pues no obedecieron a ese mandato, a ese mandamiento. Yo creo que en ese momento era solo un mandamiento el que Dios les había dado, no eran los tantos como lo leímos ahorita, que era solo un mandamiento que Dios les había dado y aún ese es un mandamiento, ese solo mandamiento, pues les fue difícil obedecerlo. Entonces, como vemos aquí, la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, ¿verdad? Siempre quiere ir en contra de la ley de Dios, en contra de las cosas que Dios nos establece o nos manda. Vamos ahí a Jeremías 31:33. Por favor, quiero que participen. Si alguien lo tiene, lo pueda leer, por favor. Y es Jeremías 31:33. Pueden ir anotando las citas ahí, pueden hacer un espacio ahí en su cuaderno de trabajo e ir anotando las citas. Anotamos también lo que es la fecha del día de hoy, ahí donde dice fecha, y es miércoles 9 de julio. Empezamos con la hojita de trabajo. ¿Es Jeremías qué, Isabel? Es Jeremías 31:33. Aquí lo tengo, lo leo. Sí, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Vemos aquí la palabra del profeta Jeremías, ¿verdad? Que era
Esa ley era un pacto que Dios había hecho con la casa de Israel en aquellos días, nos dice, ¿verdad?, la Biblia. Dice que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué Dios querría escribir las tablas en la mente y en el corazón? Pues porque en aquel tiempo se fueron escritas por el dedo de Dios, pero en unas rocas, en una piedra, ¿verdad? Y pues vemos en algún momento, ¿verdad?, cómo el mismo Moisés dice que quebra las tablas de la ley y no quiere decir que por eso, ¿verdad?, no se iban a seguir o no se iban a hacer, pero Dios ya dice que hizo un nuevo pacto y dijo que ya no las iba a escribir en una piedra. Es como decir, que Dios escribiera la ley, su ley en nuestro corazón, en un corazón endurecido, ¿verdad? Pero no dice dice, daré mi ley en su mente, dice, no solamente en la mente, sino también las va a escribir en el corazón. ¿Para qué él haría todo esto? Dice, para ser nuestro Dios, ¿verdad? Y para ser nosotros su pueblo. Eso es lo que nos identifica, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, escribimos el versículo clave del día de hoy ahí en el espacio. Escribimos Romanos 7:23, que es el que leímos al inicio. El que dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese lo vamos a escribir ahí en el espacio donde dice base bíblica. Cuando ya lo tengan, me dicen amén, como lo manejamos acá normalmente. O levanta la manita ahí, donde dice Paola. Ahí las reacciones. Agregando un poco de lo que dices, ahorita en Jeremías 31:33, yo me pongo a pensar que lo que decías de las tablas, ¿verdad? De Moisés, Ujú. pues las escribió el Señor y pues hizo sus estatutos, ¿verdad? Sus leyes y el pueblo las seguía. Pero, ¿te acuerdas que Moisés las rompió? Ujú. Eran tablas que podían destruirse, pero cuando hay algo que guardamos en el corazón y en la mente es como imborrable, ¿verdad? Cuando nosotros, perdón, tenemos algo guardado, un recuerdo, una palabra que alguien nos dice, ahí lo tenemos y recordamos aunque no querramos. Y oye, es que la vecina me dijo que no le importaba que yo le aventara la basura, ella me la iba a regresar. O sea, vaya, hay cositas muy simples que uno siempre está recordando y no hay necesidad. Incluso el daño que nos hizo a lo mejor un papá, una mamá, ¿verdad? Algún trauma de chicas. Yo puedo contar a lo mejor a grandes rasgos que hubo un tema en mi casa donde papá ya no estuvo en algún momento. Y para mí, unas palabras antes de que él se fuera de casa, él a mí me dijo unas palabras muy hirientes, ¿verdad? Tan hirientes que yo le dije, nunca volveré a esta casa y yo le dije que jamás me iba a volver a ver, que tal vez en algún momento yo pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y hubo un arrepentimiento, pero esas palabras de él como papá me retumbaban en la cabeza y no se olvidan. Y así como el Señor menciona en Jeremías de que esa ley, te la voy a poner en el corazón para que no lo olvides, ¿verdad? Y así como las palabras nos hacen daño, estas palabras de Dios, esta ley de Dios, iba a ser guardada en nuestro corazón. Era para que nosotros recordáramos que existe un Dios que nos ama, un Dios que quiere que vayamos por un buen camino. Y es un claro ejemplo de por qué el Señor no quiso ponerlas en algo físico, porque lo físico se iba a romper, se iba a destruir y alguien pudiera a lo mejor profanarlo o quebrarlo, cambiarlo, pero las palabras de Él son imborrables en el corazón y en la mente. Así como nuestros recuerdos no podemos borrarlos,
y aunque hay buenos o malos, el Señor es tan grande que sembró en nuestros corazones su palabra de vida y no la podemos olvidar. Ahorita con testimonio que yo les doy de mi papá, yo digo, bueno, él sembró en mi corazón unas palabras malas y se quedaron ahí en algún momento, pero el Señor vino y sembró sus palabras buenas y se borró, ¿verdad? El Señor restaura tanta cosa de nuestros corazones y mente y su palabra siempre es mucho más grande y buena que cualquier palabra que puedan pronunciar. Sí, es verdad. Por eso la importancia del corazón, porque la Biblia pronuncia mucho el corazón, porque siempre todo lo que leemos en cualquier pasaje de la Biblia nos encontramos la palabra corazón, pues porque es el que Dios nos ha dado, ¿verdad? El corazón es como un cofre donde se guardan tanto las cosas buenas, las vivencias buenas como las malas. Pero cuando tu cofre o tu corazón está lleno de cosas malas, ¿verdad? Dice que la Biblia nos habla, ¿verdad? Que todo eso se borra con las palabras de Dios. Todas esas palabras que hay ahí, Dios viene y saca todas esas palabras hirientes, todas esas palabras que alguna vez fueron pronunciadas a nosotros, que se guardaron ahí. Dice que en el momento que nosotros recibimos la palabra, recibimos a Cristo, recibimos a Dios, dice que Dios, el Espíritu Santo viene y trabaja y como hablábamos la semana pasada en el corazón, viene y borra y saca la basura, viene y saca la suciedad y pone en nosotros su espíritu. Y es el que nos da paz y es el que nos da libertad, ¿verdad? De todas estas cosas. Por eso de la importancia de cómo Dios siempre pues especifica mucho el corazón, ¿verdad? En su palabra. La ley de la mente dice, la ley de la mente es el deseo de hacer lo bueno, es como que una lucha interna, ¿verdad? Y nos habla aquí el verso que dice que la ley del pecado. Entonces, la ley del pecado actúa en el cuerpo o en los miembros, ¿verdad? En el cuerpo físico. Como vemos aquí, cuando uno llega a Dios, pues somos carne, ¿verdad? Totalmente. Venimos a Dios, con las cosas que aprendimos, con nuestras tradiciones, con nuestras, ahora sí que con nuestras mañas, con nuestros deseos, con todo lo que hay en nosotros, ¿verdad? Que dice que pues que nosotros que puede haber bueno, ¿verdad? Yo creo que nada, pero ahorita que estamos en Cristo, pues lo único bueno en nosotros es Cristo. Entonces, hay una lucha cuando uno cree en Dios, cuando uno cree en Cristo, y estas dos naturalezas son las que están siempre en lucha, la ley de la mente y la ley del pecado. Pero podemos ver aquí, vea que la ley de la mente nos lleva hacia Cristo, porque dice que es la ley de vida. La ley de Cristo, la ley de Dios está en nuestra mente y escrita ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Ahora somos hijos y somos su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos entender estas dos leyes? De la ley externa obedece a la carne, pero la ley de la mente, la ley de la mente, que es lo que es en el interior, obedece al espíritu. Y es esa lucha que tenemos siempre, de la lucha espiritual, la lucha que tenemos, ¿verdad? Cuando, como decía Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero es lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. Él tenía esta lucha, que primero, como dicen, el campo de batalla nos explicaba, ¿verdad? Que es la mente y ahí es donde nuestros pensamientos, tienen una lucha constante con las cosas de la carne, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Vamos a decir una lucha. Quiero hacer esto, pero yo sé que es malo, pero mi mente me dice que no, no es lo correcto y que no lo debo hacer. Ah, pero mi cuerpo lo quiere, mi cuerpo lo desea. Y pues, ¿a qué le hacemos más caso? A la ley de la mente o a la ley de la carne? Yo creo que siempre nos vamos más a la ley de la carne, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque somos faltosos, ¿verdad? Somos, imperfectos, ¿verdad? No, no puede haber en nosotros, dice, en esta carne no puede morar el bien, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo podemos nosotros tener la victoria en esta lucha? Llevamos ahí a Hebreos 10:16. Isabel, creo que Marilu iba a comentar algo. Ok, adelante, hermana Marilu. Dios les bendiga, solamente para confirmar que ya lo había notado. Ah, Ah, ok. ok. Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, continuamos. Si pueden buscar Hebreos 10:16, alguien que lo tenga y lo pueda leer.
Por ahí traíamos pendiente el agradecimiento en lo que, o en la observación en lo que andamos buscando Hebreos. No se les Ok. olvide. Hermana, disculpe, ¿cuál es el versículo? ¿Hebreos qué? Hebreos 10:16. Gracias, hermana. Ujú. Si quiere, puede ir anotando el agradecimiento y agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Porque está ahora en nosotros y que aunque haya esta lucha en nuestra mente, de la mente con el cuerpo, de la carne contra el espíritu, de Él siempre, pues, nos da la victoria. No es fácil, no es fácil avanzar en el camino de Dios, pero si lo hacemos conforme a su palabra, ¿verdad? Dice que Él nos da siempre la victoria. Entonces puede poner ahí su agradecimiento, porque le agradece a Dios en este día, por lo que sea, ¿verdad? Por lo que usted quiera poner, ponga ahí su agradecimiento. Ya tengo Hebreos 10:16. ¿Lo leo? Eh, sí, léalo, por favor. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Amén. Dice que este es el pacto que haré con ellos, ¿verdad? Como el Señor siempre pactando, ¿verdad? Con el pueblo. Y dice que Él, que pondrá su ley en nuestro corazón. Ya lo leíamos también, ¿verdad? Es una confirmación también de esta misma palabra, la leíamos en Jeremías y también cómo la Biblia, se coordina, ¿verdad? O se lleva de un pasaje a otro. Y ahí en Hebreos 10:16 también nos dice, ¿verdad? Que Él va a poner su ley en nuestros corazones, como decíamos, ya no en la piedra, que se puede quebrar, que se puede perder, sino en el corazón. Y dice, fíjate qué bonito dice aquí, ¿verdad? Y en sus mentes las escribiré. Imagínense ustedes, ahorita que se puedan imaginar, la mano de Dios escribiendo su ley en nuestra mente, ¿verdad? Primeramente dice que en el corazón, pero también dice que en nuestra mente. Se pueden imaginar ese momento, ¿verdad? De cómo Dios trabaja en nuestra mente, ¿verdad? Dice, un nuevo pacto con su pueblo donde las personas desean obedecer a Dios, pues ya no por leyes, ¿verdad? Sino por convicción propia. Qué bonito es, ¿verdad? De que no tenemos que tener ya una ley así asignada, o sea, así como lo tenían el pueblo anteriormente, ¿verdad? Que tenían que seguir pues en línea recta todas esas instrucciones. Ahorita nosotros, pues gracias a Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, dice que Él vino y cumplió la ley, ¿verdad? En la cruz y la cumplió por todos nosotros porque pues sabemos que no lo íbamos a poder hacer. Entonces Él vino y cumplió la ley en la cruz y Él en su cuerpo cumplió la ley por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ya no, nosotros ya no debemos de obedecer a Dios, por unas letras, ya, sino que vamos a obedecer a Dios y a Jesucristo por convicción, ¿verdad? Por lo que es Él, por lo que Él hace por nosotros, por lo que Él ha traído a nosotros, la paz, la tranquilidad, la libertad, ¿verdad? Dice que la ley del pecado mora en nosotros. La ley de pecado está siempre persistente. O sea que cuando el hombre recibe a Cristo, se queda con su naturaleza pecaminosa, que es la que adoptamos, ¿verdad? Antiguamente por el pecado original, pero entra en nosotros la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Entonces ya nos regimos no solamente por la ley del cuerpo, sino la ley del Espíritu, la ley del cuerpo que de la carne que nos lleva a la muerte, pero la ley de Cristo dice que nos lleva a la vida, ¿verdad? Entonces la ley es una guía para la conducta y revela la voluntad de Dios y cómo vivir de acuerdo a sus propósitos. La ley revela la voluntad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. La ley revela lo que es correcto, pero también lo que es incorrecto. Nos podemos poner frente a un espejo. Yo creo que todas las mañanas, ¿no?, nos ponemos frente a un espejo
Y la misma palabra nos dice que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Dice que convierte el alma. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a leer, como ahorita que lo estamos estudiando, ¿verdad? Es como si abriéramos un espejo y esta palabra, esta ley de Dios, escrita también dice que, no, que nos confronta, ¿verdad? A lo que nosotros somos. Es como si nos pusiésemos frente al espejo. ¿Qué es lo que vemos? Alguien me quiere decir, ¿qué es lo que ve en la mañana en el espejo cuando, cuando se levanta, ¿verdad? ¿Qué puede ver uno en el espejo? A ver, participen, si alguien me quiere decir, si en la mañana se ve al espejo, ¿qué es lo que ve? Yo procuro no verme porque estoy despeinada. Es que estoy despeinada, Isabel. Yo mejor no me veo hasta que ya me vaya a arreglar. Bueno, alguien que sí se haya visto. Nadie. Bueno, yo creo que nadie quiere verse imperfecta. Yo creo que en la mañana que nos levantamos, pues traemos el pelo despeinado, traemos que la lagaña, que a lo mejor un barrito, que no sé, pero pues nos vemos y no es así como que lo que nos gusta. Entonces, el espejo nos revela nuestras imperfecciones, ¿verdad? Nos revela que, pues, que no andamos tan bien, ¿verdad? Que no estamos, el espejo empieza, nos empezamos nosotros a ver y vemos lo que no está, o sea, totalmente bien, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios, es como un espejo que nos revela lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Entonces, dice ahí que sigue, vamos en agradecimiento, ya lo pusieron, pueden ir escribiendo la observación, lo que han ido observando hasta ahorita en estos versos que hemos estado dando, se puede ir escribiendo. Espero que les esté gustando pues estos tiempos, de este tiempo de enseñanza. Igual y pueden opinar, pueden decir qué podemos agregar o qué podemos hacer, ¿verdad? Todos estamos para opinar y para aportar. Yo creo que somos un equipo ya y pues nos gustaría también saber lo que piensan y qué podrían agregar, también qué podríamos agregar, ¿verdad? Y qué quitaría también. Ahora sí que, como dice la palabra, pues no somos perfectos. Aplica en este momento, ¿verdad? No somos perfectos, pero yo creo que si hacemos las cosas para Dios, Dios perfecciona todas las imperfecciones que pueda haber. Podemos ver ¿verdad? Que la fuerza del pecado que opera en un cuerpo, ¿verdad? En nosotros, en nuestros cuerpos físicos, dice que pues quiere siempre hacer el mal, ¿verdad? Nosotros, por naturaleza, siempre queremos darle a nuestro cuerpo, o sea, cumplir los antojos y cumplir los deseos que nuestro cuerpo nos pide. En nuestra naturaleza, nuestros deseos, ¿verdad? Sean buenos o sean malos, siempre vienen de la carne. Y por eso es difícil cuando llegamos al camino de Dios, ¿verdad? Esta lucha, ¿verdad? Cuando ya decimos, ay, no, pues es que eso ya no lo puedo hacer, o eso ya no lo debo hacer, ¿verdad? ¿Cómo hay esa lucha constante? Es como esa lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Si alguien tiene su observación que no la quiera compartir, Yo quiero hacer un comentario, Isabel, pero no de la observación. Ahorita que acabas de decir de, de la carne, ¿verdad?
Ujú. Muchas veces nosotros nos condenamos y caemos. A veces empezamos a atacarnos a nosotros mismos porque ya la carne nos venció y decimos, no, es que ya la regué, ya hice esto, no soy digna, no, ya no puedo volver con Dios o ya no me va a perdonar porque dejamos que la carne nos domine y la carne, digamos, en esta ocasión ganó la batalla, pero no la guerra y nos echamos la culpa y empezamos a decir, no, es que tú no, ya no puedes seguir adelante, no, ya, ¿cómo crees que me voy a parar en la iglesia? O con qué cara voy a llegar y decir que, pues no sé, hablar de Cristo, o ya el Señor no me va a perdonar por esto que hice, porque a veces creemos que porque la carne perdón, el Espíritu se dio y la carne abundó, ya no tenemos perdón y nos tan culpamos que nosotras mismos somos las que nos saboteamos y ya no queremos volver la mirada a Cristo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nosotras dejamos también, aparte de que la carne nos domine, que el diablo llegue y nos hable en la mente. Ya sabes que él trabaja desde el inicio, ¿ah? Con la mente y nos confunde y nos quiere decir, no, es que tú ya no vales nada por lo que hiciste y dejaste que la carne te dominara y ya caíste y no, ya ni te acerques ahí, se van a burlar de ti. Entonces, hay una cosa que debemos de contemplar mucho. No podemos condenarnos si caemos. Cuando caemos tenemos que ir a Jesús, porque el Señor nos va a dar el abrazo, el Señor nos va a dar el perdón, nos va a reivindicar, nos va a restituir. De donde estábamos, Él nos va a limpiar. Acuérdense que como el hijo pródigo, cuando se fue y allá anduvo haciendo desastre y medio, pero aún así el padre lo acogió porque era su papá. Y así el Señor es con nosotros, ¿verdad? A pesar de que en algún momento la carne nos va a vencer, porque la carne nunca muere. Atención acá, la carne nunca muere, solamente se controla, porque somos carne. Entonces, nuestra batalla va a ser hasta el fin de los tiempos, así que váyanse asimilando de que vamos a batallar hasta que nos muramos. Ya cuando estemos con Cristo no hay problema, pero mientras tanto estemos vivas, vamos a batallar. Y si caemos, no se sienta mal, no se condene, porque dijo Jesús cuando la mujer de la adúltera dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Entonces, tú no te condenes y tú dejas que a lo mejor pues entre ahí el pecado, ¿verdad? O que ya la regué, pero tú no permitas condenarte a ti misma, tú no te permitas, porque si el Señor no te condena, al contrario, te abraza en su perdón, te da su misericordia, ve ante Él, pero nunca digas, no, es que ya no voy a ir, ya no voy a buscar a Cristo, no, 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 busca a Jesús. Amén, ¿verdad? ¿Cómo podemos verla? Sí, es cierto, esto que dice Paola, pero ¿cómo podemos aportar a nosotros que caemos? Pues sí, yo creo que muchas veces hemos caído, hemos pecado y hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, aún sabiendo lo que no es correcto. Pero ¿qué es lo que hacía el rey David, verdad? Ahí en el Salmo 51 él decía, como él pecó ¿verdad? ante Dios, a pesar de que era rey, a pesar de que era una persona conforme al corazón de Dios, dice la palabra, que él fue escogido porque era una persona conforme al corazón de Dios. Así nosotros también fuimos escogidos porque Dios nos vio conforme a su corazón. Entonces, no era que fuera perfecto, también pecó, también pecaba, pero inmediatamente que pecaba reconocía su error, reconocía su falta y no se quedaba con ella. O sea, él siempre iba a Dios y ahí en el Salmo 51 nos dice, ¿verdad? Él escribe este salmo y él expresa estas palabras y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le pedía al Señor, ¿verdad?, que borrara sus rebeliones, ¿verdad? Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el pecado siempre va a estar ahí, siempre está a la puerta, se dice, ¿verdad? El pecado siempre está ahí, atento. Y la palabra también nos dice que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Siempre buscando a quien devorar, siempre buscando a quien hacer caer, siempre buscando a quien caiga
¿verdad? Pero nosotros tenemos el poder de Dios, ¿verdad? Que es su espíritu en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder vencer, ¿verdad? La ley del pecado es la consecuencia de vivir en la carne, es la que nos conduce a la muerte espiritual y nos lleva nuevamente a ser prisioneros. O sea, cuando Dios ya nos ha dado libertad, pero nosotros volvemos al pecado, hagan de cuenta que nos sacaron de la cárcel, pero nosotros queremos regresar. Entonces dice que nos vuelve nuevamente prisioneros, ¿verdad? Pero más sin embargo, la ley del espíritu de vida en Cristo es la que hay en la mente y debe estar la mente de Cristo. O sea, ya no es lo que nosotros pensamos, es qué haría Cristo también en estos casos, ¿verdad? Entonces, solamente en Cristo podemos encontrar esa libertad. No hay de otra forma. El reconocer, ¿verdad?, nuestros errores, que sí fallamos y seguiremos fallando. Como dice Pablo, hasta el fin de nuestras vidas seguiremos fallando porque esta naturaleza aquí está y aquí va a estar hasta que Dios nos recoja. Pero lo que podemos hacer es tomar esa libertad que Dios nos ha dado y tomar la ley del Espíritu, esa que nos ayuda a seguir adelante, esa que nos ayuda a vencer. Es el Espíritu, es el que nos redarguye y nos dice, no lo hagas, no lo hagas, eso no es correcto, eso no está bien. Esa es la ley de Dios que ha sembrado en nuestro corazón y que ha sembrado en nuestra mente, ¿verdad? Podemos lograr la libertad poniendo nuestra mente en el Espíritu en lugar de en la carne. Porque, pues, imagínense, es más fácil, ¿verdad?, mantenerse, pues, abajo. Uno puede decir, no, pues ya voy a hacer mejor lo que quiero, porque, pues, como quiera, ni soy ni de aquí ni de allá. Han escuchado muchas personas que dicen, no, pues ya mejor ya ni voy a la iglesia, como quiera, ni cambio, como quiera, salgo y vuelvo a hacer lo que quiero, pero no, ¿verdad? Ese es el engaño que el diablo pone en nuestras mentes. Pero nosotros dice que la vamos a lograr en Dios y reforzándonos siempre de su espíritu, ¿verdad? Yo creo que es más fácil mantenerse en el suelo que flotar en el aire, ¿verdad? O sea, yo creo que es más fácil quedarse tirado, se nos haría más fácil quedarnos ahí, ¿verdad? Que decir, no, me voy a levantar en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estar pensando en las cosas de arriba, ¿verdad? Lo, lo, cuando nosotros hacemos lo que la Biblia nos manda, lo que es correcto, o lo que vamos aprendiendo, ¿verdad?, conforme a su palabra, dice que nosotros entonces estamos pensando en las cosas de arriba. Mas, sin embargo, cuando pensamos solamente en nuestros deseos, ay, no, que voy a trabajar mucho para tener esto, para tener lo otro, y a veces con tanto trabajo o con tantas cosas que nos traemos, nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Entonces, pensemos también en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Que son buenas. No solamente pensemos en nuestras necesidades carnales, sino en necesidades físicas o económicas, sino también pensemos en las necesidades del espíritu. Nuestro espíritu y nuestra alma también necesita ser alimentada, necesita ser forjada en Dios, ¿verdad? Y es la única manera que nosotros lo vamos a lograr, ¿verdad? Viendo, no solamente las cosas terrenales, no es malo, pero también, o sea, sin dejar de verlo, las cosas del espíritu, ¿verdad? Vamos ahí en Romanos 8, 5 y 6. Si lo tienen, si alguien lo quiere leer o lo leo, si alguien lo quiere leer, por favor. Ya casi terminamos. Amén. ¿Quieren? Adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Aquí nos da el contraste de dos personas, ¿verdad? Los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del espíritu. Son dos personas, podríamos decir, son dos mentes diferentes, ¿verdad? Este versículo establece, o sea, el distinguir entre dos tipos de personas, aquellos que están controlados por sus deseos carnales y aquellos que están guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos decir, ¿verdad? ¿Nos vamos a ocupar más de las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues se refiere a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, buscando agradar a Dios y seguir sus propósitos. Y pues lo que resulta en nosotros es vida, ¿verdad? Y una relación con Dios, una relación de paz con Dios, ¿verdad?
Pero sin embargo, si escogemos, ¿verdad?, las cosas de la carne, pues dice que nuestros deseos nos van a llevar a la separación de Dios y por consecuencia, pues nos van a llevar a la muerte espiritual, ¿verdad? Separados de Dios, separados de Él. Y pues la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo andaríamos nosotros en este mundo? O cómo quedaríamos nosotros el día que Dios nos llame si no estamos en Él, ¿verdad? Nos quedaríamos separados totalmente por la eternidad pues de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rumbo que nosotros vamos a tomar? ¿Cuál es la mentalidad que nosotros vamos a tener? ¿Cuál es el enfoque, verdad? Nosotros necesitamos enfocar nuestro pensamiento en agradar a Dios, ¿verdad? No les digo que no, ¿verdad? O sea, también vamos a seguir en este mundo, pues tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras cosas, todo lo tenemos que hacer, pero nunca olvidándonos de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Nunca olvidándonos, nunca quitar ese enfoque, ¿verdad? Nunca quitar de nuestra mente la palabra, nunca quitar de nuestra mente que Dios ha escrito, dice, esas palabras, toda esta palabra que nosotros estamos aprendiendo, todo esto que nosotros estamos leyendo, que nada quede como dices, como cuando le echas, traes un saco, ¿verdad? Un saco se refiere a una bolsa, pero está rota de abajo, entonces tú le echas, empiezas a echar monedas, 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 ¿qué va a pasar? Pues todo se te va a tirar, ¿por qué? Porque el saco o la bolsa está rota. Entonces que no quede como este ejemplo, ¿verdad? Que esta palabra que nosotros recibimos, pues se quede en nuestro corazón, se quede en nuestra mente, o sea, que sea la mente la mente la cual obedece a Dios, ¿verdad? La ley de la mente que obedezca a Dios y que no sea la ley del pecado pues la que siga morando en nosotros. Pablo tenía este conflicto y nos decía, ¿verdad? Es que ¿cómo puede ser? Dice, y si leímos el capítulo más adelante, nos dice que Pablo decía al último, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabe que pues esta carne pues no tiene remedio. Esta carne siempre va a querer las cosas vanas, las cosas placenteras, las cosas, se puede decir, materiales, las terrenales, las que le gustan a este mundo, ¿verdad? Yo creo que no nos debemos de olvidar que no solamente somos carne, también somos espíritu y también somos alma, que tenemos que alimentar estas tres partes de nuestra ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar? Que el atleta, dice, se prepara, el atleta dice, tiene una visión, su visión es ganar. El que dispara con la flecha dice que tiene un punto a donde él tiene que llegar y su flecha tiene que ser certera, ¿verdad? Entonces no se desvía a su mirada a ningún lado, sino que está su mirada fija en su propósito. Así dice, Dios ya puso un propósito en nosotros y su mirada está fija en nosotros, pero nosotros también nuestra mirada debe estar puesta en Él. Sí, que no veamos, ¿verdad?, al que falla, que no veamos al que se equivoca, y si lo llegamos a ver, ¿verdad?, que no juzguemos, como dijo la hermana Paola, ¿verdad?, que en Cristo se puede volver a levantar. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y las mismas 7 Jehová lo levanta. Entonces, no importa si hemos caído, no importa si le hemos fallado a Dios, no, para eso está Dios, para poner, dice, en nosotros y para poner en nuestras mentes y en nuestro corazón su ley, que es su palabra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les compartí en esta tarde, ¿verdad? Que fue de parte de Dios, y pues que no nos dejemos de vencer por la ley del pecado, sino que la ley de Dios siga morando en nosotros. Y pues vamos a terminar ahí. ¿Qué nos falta? La aplicación. ¿Cómo podríamos aplicar este pasaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicarlo? Si alguien quiere, en lo que hacemos, en lo que unas hacemos en la aplicación, si no lo han escrito, unas pueden participar con su agradecimiento. Están los micrófonos abiertos, adelante. Sean participativas para que esto sea más, que se vea más, ¿cómo se puede decir? Más ameno. Sí, ánimo, chicas. Siéntanse en confianza de compartir. Ya saben que aquí miramos, pero no juzgamos. ¿No es cierto? Oímos, Amén. pero no juzgamos.
Adelante, ya saben que todo es edificación, no solamente para uno mismo, ¿verdad? A veces cuando uno dice algo que le pasó, ya es de bendición para otra persona. Y si no participan, ahorita les activo los micrófonos a todos, a ver que se vean los chiquillos ahí jugando en la sala. ¿Quién dice yo? ¿Con qué se queda de esta palabra? Anara, ¿con qué te quedas de esta palabra? Em, pues que, Ahora va a ser de dedo, ¿eh? ay, sí, dedito apuntador. Pero me quedo con que, pues Dios, en nuestra carne obviamente siempre vamos a querer pecar o irnos por lo bonito y por lo que nos gusta. Y obviamente pues podemos caer, pero en Dios siempre vamos a tener ese apoyo y esa ayuda que nosotros vamos a necesitar, porque aunque nosotros caigamos, sea en, bueno, el ejemplo de si uno cae en las drogas, obviamente Dios siempre lo va a sacar de ahí, o si nos sentimos mal, Dios siempre va a estar ahí con nosotros, aunque nuestra carne siempre quiera hacer lo malo, Dios siempre nos va a traer a lo bueno. Amén, así es, ¿verdad? Por eso dice que el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a la vida. Muy bien, Anara. Brenda, ¿con qué te quedas? Muy bien. Chan, 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 chan. Nah, no sé. Oye, a lo mejor ahorita activo el micrófono. Yo estaba recordando un coro que dice, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y creo que cuando nosotros le pedimos a Dios que sea Él el que crezca en nosotros, la carne empieza a disminuir, ¿verdad? Porque solas no vamos a poder. Definitivamente, eso me queda claro hoy de que necesitamos siempre pedir el apoyo a Dios, el soporte, su fuerza, su fortaleza, porque solas no se puede. Nacimos en pecado, ¿verdad? Desde la caída del hombre y es muy importante el considerar que sin Él no somos nada. Como dijo el apóstol Pablo, pues no, soy nada. Iba a decir trapo de inmundicia, pero no, ahorita no Ay, no, aplica. éramos Pero antes. decía un pastor, hasta Sí. acá huele a chuleta con la carne tan cruda que traen, oigan. Pero no, No, nosotros no. por eso dicen, por eso nos anda comiendo el león rugiente, nos anda queriendo devorar porque olemos a carne. Hay que Hasta acá huele a aprovechar, carnicería. ya sé. ¿Ya estás ahí, Brenda? Pero la verdad Sí, es de que sí es que andaba necesitamos llevando. pedir al Señor que Él crezca, ¿verdad? Y nosotros disminuyamos. Adelante, Brenda, cambio y fuera. Una disculpa porque andaba trayendo al niño al baño. Pero no, pues primeramente, sí, sí, sí. Ay, perdón. Ya, pues. Pues me quedo con, igual que con lo otro que dijo la hermana, ¿verdad? También de que hay veces que uno eh, sabe que cuáles son las cosas buenas y cuáles son las malas, pero como decías tú, tía, que a veces tiende más uno a caer en la carne. Y ahí es cuando uno tiene que estar más firme, pues en Dios, pues para no caer, ¿verdad? Porque pues sí es difícil también sobrellevar el camino de Dios. De eso se trata, creo. Y y pues, ¿qué más puedo decir? Pues para empezar estoy agradecida, ¿verdad? Porque me había conectado, pero no había tenido la oportunidad de hablar y agradecer. También aquí está mi abuelita escuchando y aquí estamos escuchando la palabra
y nutriéndonos de ella. Y pues todo lo que puedo decir. Amén, así es. Entonces podemos entender, ¿verdad?, que en Dios hay libertad, que Dios nos puede liberar de esa ley del pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido el día de hoy. Marilu, ¿con qué te quedas? Amén. A mí me agradó mucho de Jeremías 31:33, que el Señor pondrá en nuestro corazón, lo va a escribir sus mandamientos, lo que Él quiere y en nuestra mente. Y que aunque nosotros a veces nos condenamos porque no hacemos lo correcto, porque nuestra carne pues interpone, ¿verdad? Pero aún así, al venir a Cristo y al arrepentirnos, hay libertad en Él y Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que me deja que no estoy sola cuando no logro, sino que Cristo está conmigo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, así es, ¿verdad? Eso lo podemos constatar todas, yo creo que todas, ¿verdad? Pati, ¿quieres participar? ¿O Daniela? Pues yo me quedo con que es importante estar buscando de Dios porque, como dice su palabra, si me ocupo en las cosas de la carne, voy a morir espiritualmente, ¿verdad? Y pues siempre voy a tener, a lo mejor, el enemigo es donde va a aprovechar en pensamientos, va a venir con las situaciones, con las dificultades, y es ahí donde vamos a caer, porque pues no estamos firmes en el espíritu. Sin embargo, si ocupamos nuestra mente en confiar en Dios, en buscarlo, darle tiempo a Él, pues nos vamos a fortalecer, y eso va a hacer que mi espíritu también se sienta fortalecido cuando venga la prueba. Entonces, aquí el Señor nos muestra, ¿verdad?, que por eso también ha puesto un corazón de carne en cada uno de nosotros, y que su ley por eso está en cada uno de nosotros, porque es ahí donde nosotros podemos sentir que Él está con nosotros a través de su palabra, y pues que Él siempre nos siga guiando en este camino. Amén. Creo que es edificante, ¿verdad?, para cada una de nosotras. Aunque ya conozcamos el siempre refugiarnos en Dios, va a ser necesario. Así que no, ¿a dónde iremos, verdad, si solamente en Él tenemos palabras de vida y palabras de vida eterna, ¿verdad? Pues continuamos ya con lo que nos falta, que sería, ya hicimos la aplicación, ¿sí? La observación, pues ya la más sería la oración. Escriban su oración ahí en el recuadro que tenemos, el espacio, y ahí usted pídale a Dios, vea lo que usted crea necesario, ¿verdad? Para pedirle a Dios la victoria, ¿verdad? Que Dios nos dé la victoria. Dice que en medio de todas esas cosas somos más que vencedoras, y lo podemos decir, ¿verdad? Porque hemos vencido simplemente el día de hoy. Para estar aquí hemos vencido. Sé que todas tenemos muchas cosas que hacer. Las mujeres siempre estamos ocupadas, pero nos damos el tiempo, y es un tiempo que, pues, que le damos a Dios, la verdad, y que Él se agrada de eso, ¿verdad? Porque estamos, en este momento que nosotros estamos leyendo la palabra, estudiando la palabra, en este momento el Señor está escribiendo esa ley en tu corazón. En este momento el Señor está escribiendo esa ley en tu mente, y puedes imaginarte la mano y el dedo de Dios escribiendo en tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios siempre esté atento a mis sentimientos, esté atento a mis emociones, esté atento a lo que yo siento, ¿verdad? Porque Él es un Dios que está atento a las necesidades de su pueblo. Entonces, escribamos ahí nuestra oración, y pues después de esto, de que escribamos la oración, pues yo termino aquí. Le dejo el lugar a mi hermana Paola, si y quiere agregar algo, algo me faltó, no sé, le dejo el lugar. Muchas gracias, Isabela. Qué bonita la lección hoy. A mí me llena de gozo este espacio. Déjame le bajo tantito el volumen porque creo que hace eco. A mí me llena de gozo este espacio porque yo puedo ver algo en la palabra, pero luego te escucho y veo otra cosa que no vi. Siempre sucede así cuando alguien comparte, ¿verdad? O cuando hacen comentarios,
Por eso siempre animamos a todas a que puedan compartir algo de lo que ustedes perciben, ya sea en agradecimiento, observación, aplicación, en sus comentarios que escriben en su cuaderno, porque cada quien tiene una perspectiva diferente de lo que el Señor puede hablarles, ¿verdad? Y ahorita yo que estaba meditando en la carne, en algunas situaciones no nos vamos a dar cuenta que estamos cediendo a la carne. Podemos ir por la vida, en las ocupaciones, y resulta que, no sé, ahorita ya se me hizo fácil algo, como dice la chaviza, se me hizo fácil. Pero el diablo o el enemigo es muy sutil, porque dice la Biblia en Génesis 3, recuérdame Isabel, donde dice, era el más astuto de todos los animales, creo que es 3:7, pero él está siempre buscando a ver cómo maquinar algo para que nosotras caigamos, ¿verdad? Y llega así como que despacito, queriéndonos engañar y no nos damos cuenta. A veces el tema de la carne no va a llegar tan evidente como te voy a poner a una persona ahí para que tú le contestes los mensajes del WhatsApp. No, sino que a veces va a ser algo muy sutil, muy que casi insignificante, vamos a decirlo, pero siempre va a haber un ataque del enemigo. La palabra de Dios dice que si resistimos al diablo, huirá de nosotros y vamos a vencer, pero después vuelve, ¿verdad? Con otra estrategia, así como nosotros guerreando también con estrategias nuevas, siempre adorando, alabando, pero la carne no muere porque somos carne, nacimos como carne, ¿verdad? Y aunque Jesús en su momento vino y fue carne, él no pecó, ¿verdad? Porque era hijo de Dios, pero nos enseñó cómo podíamos sobrellevar esta vida pecaminosa, esta vida envuelta en la carne, y nos dio los recursos, las herramientas, nos dio bases bíblicas, nos dio ejemplos, parábolas, muchas cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios para poder vencer. Pero sí, yo reitero, ¿verdad?, que esta guerra de la carne y el espíritu va a permanecer siempre, pero en Cristo va a prevalecer el espíritu. Entonces, cuando uno se sienta débil, cuando sientas como que, híjole, ya me ando como desanimando, o ya no estoy leyendo igual, o a lo mejor ya no pude asistir, no sé, a la iglesia, al estudio, aquí al diario bíblico, o no sé, en la oración, en nuestra congregación, o no estoy yendo a la iglesia, pero como que ya no le estoy dando tanto tiempo a Dios. Esa es una alerta, porque es el Espíritu que está en nosotros, porque cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu habitó en nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ser conscientes y empezar a llamar a Dios, al Espíritu Santo de Dios, y decirle, Señor, siento como que ya no te estoy buscando tanto, y ahí detectamos, ¿verdad?, que la carne anda queriendo sobrepasar al Espíritu, y nosotros vamos ante Dios. Yo hoy compartía un mensaje en las cápsulas de fe, donde a veces tenemos que ser intencionales. Vamos y buscamos a Dios y a lo mejor no tenemos palabras porque pues ya ando medio mal, y llego ante Dios y le digo, Señor, ay, es que no sé ni qué decirte, pero de verdad, perdóname y dame esa paz que necesito. Aquí la idea es llegar a Dios, no alejarse de Dios. Cuando sentimos que estamos debilitados en el espíritu, o sea, que el espíritu está disminuyendo y la carne como que está creciendo, ya huele a chuletón, ahumado, o no sé, pechuguita de pollo, ¿cuál le gusta? Costillita de cerdo. Cuando ya empieza a oler a carne, vaya, es cuando nosotros tenemos que ir corriendo a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame porque ando pereciendo, ¿verdad? Ayúdame, yo no quiero hundirme, yo no quiero perder la mirada que está puesta en ti, perdón, está puesta en ti. Yo no quiero desviar mi mirada, yo no quiero alejarme de ti. Sí, ando medio cojeando de una patilla, pero Señor, ayúdame. Porque sabe que si no vamos ante la presencia de Dios, pues ¿qué va a pasar? Que la carne va a dominar el espíritu y nos vamos a perder. Y el Señor no espera que nosotros nos debilitemos tanto. Ahí está, mira, Él está con los brazos abiertos, nada más que uno vaya.
Ahora, otra cosa muy importante es que cuando una persona ya conoció el mundo, ya conoció la carne, los placeres de la vida y todo lo que ya disfrutó la carne y vuelve, es muy difícil que salga de ahí. No lleguemos a ese momento, ¿verdad? Tenemos la ley de Cristo que fue puesta en nuestros corazones para no olvidarla. Y esa ley de Cristo dice tantas cosas tan bonitas porque dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice también que somos su perla preciosa. Dice que somos real sacerdocio, su creación perfecta. Entonces, si somos tanto bueno para Dios, pues vamos a ir a Él, vamos a tener ese temor a Dios que el Espíritu de Dios deposita en nosotros, ¿verdad? Y la sabiduría para acercarnos a Él y no nos dejemos caer, no nos dejemos dominar por la carne. Tenemos las herramientas, ya se nos enseñó hoy y creo que es una enseñanza muy buena para poder librar, ¿verdad? Esta batalla contra la carne, pero no solas, sino con la ayuda de Dios. Así que yo quiero abrir el micrófono a alguien que haya aprendido algo o alguien que quiera agregar algo. Y si no hay nada que agregar, vamos a terminar. Pero sí me gustaría saber si, no sé, alguien se sintió identificado a lo mejor con, no, pues que a veces me desanimo o a veces, híjole, pues me propuse leer, pero ya ni terminé o si estaba muy animada con la lección, por ejemplo, aquí ahorita en el diario bíblico, pero la semana pasada así como que ya no pude o me desanimé o estaba ocupada y le di oportunidad. Incluso las ocupaciones son cederle un espacio a la carne. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos previsto para Dios y luego de repente no, es que tenía cosas que hacer. Y después llega el Espíritu y dice, es que no estuviste. Y yo te estaba buscando y tenía un mensaje para ti. Híjole, ahí es cuando nos duele, pero feo. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, agregar algo, y si no, pues ya nos despedimos, ¿verdad? Muy bien, ahí les di un espacio. Bueno, creo que fue una enseñanza muy clara de parte de mi hermana Isabel. Muchas gracias por compartir esta semana este versículo, que siempre es edificación, ¿verdad? La palabra de Dios. Y pues yo aquí en la aplicación, yo escribí que aunque mi carne quiera arrastrarme, yo decido caminar acorde a la voz de Dios. Entonces recordemos eso, que a veces la carne nos va a arrastrar y arrastrar es agarrarnos de donde pueda y llevarnos. No es como que te va a pedir permiso. A veces la carne arrastra y siempre decidamos caminar acorde a la voz de Dios.